Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de En Vivo de Behavioral Pills. Este es un canal donde yo, Choyos, que soy un Behavioral Designer, para los que no me conocen, lo que hago es buscar en el mundo, principalmente latinoamericano, aunque tenemos invitados de otras partes también del mundo, pero me gusta mucho hablar con gente en Latinoamérica que esté aplicando, aprendiendo y justamente poniendo en la práctica todo lo que tiene que ver con el mundo de Behavioral Design y Behavioral Science. Entonces, cada episodio tengo un diferente invitado y el invitado de hoy es un caso que realmente estoy muy contento de poder tenerlo en el programa. Ya van a ver por qué, porque es una persona que ha logrado muchísimo en el mundo de la publicidad, en el mundo del cine, es decir, en el mundo de las comunicaciones, del arte, pero que además, para los que no sabían quizás, es además un Master in Behavioral Science, justamente una universidad muy prestigiosa como es el LSE. Así que es un caso que digamos, me ha encantado que pueda aceptar a estar en el programa. Nos conocemos hace un tiempo atrás y la persona a la que estoy hablando es de Ricardo Maldonado. Ahora se lo voy a presentar y lo voy a traer al spot ahorita, pero para que lo conozcan, para los que no se familiaricen con el nombre, pues les cuento que Ricardo es director en una organización llamada Cine 70 Films y especialmente para los peruanos, creo que eso va a ser bien fácil de conectar, pero sabían que él es además el director de este famoso comercial que todos hemos visto de todas formas llamado Perú Nebraska, que fue un comercial justamente para promover el Perú como un destino turístico, que fuera, se conociera un poco más y que ha sido el comercial más premiado en la historia de nuestro país. Entonces, pero no solo eso, sino además dirigió también las películas de A su madre 1 y A su madre 2, que de nuevo los peruanos todos sabrán qué películas estamos hablando, porque también fueron las más exitosas en temas de taquilla e impacto en los últimos años en el cine peruano. Entonces, no solamente, como dije hace un ratito, no solamente tiene estos logros en el mundo de las comunicaciones, sino que además es Master en Behavioral Science, estudió su maestría en Behavioral Science and Decision Architecture en LSE en Londres. Entonces, sin hacerlo más largo, porque la verdad que es un lujo poder tener con nosotros a Ricardo, le quiero dar la bienvenida acá al programa. Hola Ricardo, mil gracias por sumarte, de verdad como que esto es un lujo, o sea, poder tener una persona con estos logros audiovisuales y además tanto lo que has hecho por el país, y además Behavioral Science, es como que, ¿qué onda? O sea, qué lujo tenerte. No, imagínate, el gusto es mío, vengo siguiendo lo que estás haciendo hace bastante tiempo y nada, encantado de estar acá, encantado de poder conversar acerca de esto que nos apasiona a ambos tanto, ¿no? Tal cual, Ricardo. Bueno, nosotros, para los que no, obviamente no saben, Ricardo y yo nos conocemos hace unos años atrás, nos conocimos en plena pandemia, ¿no? Ricardo, me acuerdo que tuvimos un call también así virtual. Te vi en una charla que organizó Urpi Turrado, recuerdo clarito, donde justamente estabas todavía estudiando la maestría o terminando de estudiar la maestría y estabas conectando los conceptos. Si no me equivoco, creo que era de Mindspace, o no, era Mindspace que estabas conectándolo con tu trabajo de Perú, Nebraska y de Asumare. Y fue impresionante. Es como nunca había visto un análisis de ese tipo, así que me encantaría si ahora podemos tocar un poquito esos temas, cómo te ha ido, pero antes me encantaría que la gente pueda conocerte de ti mismo. Entonces, ¿qué te parece si nos cuentas un ratito, un poquito más acerca de ti, tu historia, cómo estás acá, qué estás haciendo? Buenísimo, imagínate, encantado. A ver, yo creo que la manera más interesante de llegar al tema es partir contándote que soy siempre un bicho raro, con un pie puesto en una cosa y otro pie puesto en otra. Esto empieza desde la época del colegio, en donde me hicieron un examen vocacional y expresaban, digamos, los resultados en relación a un cuadrante, ¿no? Que tenía lo racional y lo artístico, lo numérico y las letras, ¿no? Y cada quien iba cayendo, no sé, en letras, pero hacia racional. Entonces le decían, ah, tú vas a derecho, o letras hacia artístico, ah, tú vas a ser escritor, ¿no? Y a mí no me llamaban porque me di cuenta 2 días más tarde que yo había caído al medio de todo, ¿no? Tenía como un pie puesto en cada cosa y no era mucho de una cosa ni de otra, ¿no? Y eso graciosamente se ha mantenido, decidí estudiar cine y se mantuvo a lo largo de mi educación como cineasta, ¿no? Que yo sentía que no era tan artístico como los demás, como que veía las herramientas del cine como herramientas de comunicación más estratégicas
¿no? Y terminé trabajando en publicidad que justamente en el lado no de publicidad solamente, sino de ejecutando spots y comunicación y estrategia con fines publicitarios, ¿no? Que justamente es otra vez ese intermedio, ¿no? En donde tienes un pie puesto en lo artístico, un pie puesto en lo numérico, un pie puesto en lo técnico, ¿no? Entonces es como siempre he sentido que estoy ahí al medio, ¿no? Y es un poco eso lo que me lleva, digamos, a investigar el mundo de las comunicaciones, luego a investigar el mundo del cine y ahora para tratar de explicar qué pasó con todos esos proyectos, eso es lo que me llevó al mundo del behavioral science, ¿no? Y así nos conocimos. Buenísimo, de verdad, Ricardo. Te entiendo perfecto. Yo creo que me ha pasado algo similar a lo que tú mencionas, ¿no? Como que no te logras encontrar en uno de los polos, ¿no? Porque en realidad en tu caso, y eso también era una de las cosas que querría conversar ahora contigo, es cómo encuentras esta fusión entre, por un lado, la ciencia, ¿no? Que es, ya habrás visto en tu maestría, bien metódica, bien, ¿no? Rigurosa y demás y las artes, que son por otro lado un poquito más intuitivos, más de feeling, más de encontrar el camino a partir de tu propia, quizás, inspiración, si quieres. Entonces, Ujú. quizás como para poner la pelota en movimiento, me encantaría primero preguntarte, porque recuerdo mucho esa charla que diste, y recuerdo por lo menos que lo que tratabas de hacer era de explicar algo que ya habías hecho, es decir, entre Perú Nebraska, su madre, ya hablabas de estas producciones con las que ya habías elaborado, ya habías logrado este éxito, y me dio a entender de que lo que tú querías ahora era justamente entender por qué, o sea, qué había pasado en la mente de las personas para que esto explote como explotó y no otras producciones de grandes cineastas y todo lo que tú quieras, pero porque sí, porque no, y entendería que eso te generó esa curiosidad. ¿Es correcto? ¿Puedes contarnos un poquito sobre esa experiencia? Sí, claro, por supuesto. A ver, eh, mira, en lo que yo he hecho durante tantos años, que es ser parte de un gran equipo de gente que trabaja, digamos, para generar audiovisuales, puedes tener la suerte o la no suerte de agarrar o no agarrar grandes proyectos, ¿no? Porque estas cosas tienen mucha gente atrás. Por ejemplo, Perú Nebraska tenía atrás a Jan Rudicam, tenía atrás al gobierno peruano, a PROMPERÚ, y gracias a eso uno se vuelve una herramienta más que se suma, digamos, sobre ese proyecto, ¿no? Y cuando tiene el impacto que tiene, la verdad es que no te queda tan claro eh, de dónde ha venido ese éxito, a quién se le puede atribuir o si se le puede atribuir a alguien el éxito, ¿no? Cuando deja de comportarse como un audiovisual y pasa a comportarse como otra cosa, ¿no? Como algo que la gente adora, que se vuelve de ellos, empiezan a comprar los polos de la marca Perú, claramente pues es más fácil jugar con la camiseta peruana, Claro. ¿no? Cuando tienes una marca así, pero es bien claro a lo largo de tu carrera cuándo hay esos great hits y cuándo realmente dejan de comportarse como un audiovisual y pasan a ese otro lado en donde se vuelven algo que se consume con mucha pasión, ¿no? Y cuando estás involucrado en el proyecto, más aún si te tocó ser el director, te manda la gente o lees, te topas con disertaciones, tesis, artículos, y la verdad es que todos me parecían un poquito el cejo del martillo dorado, ¿no? Cada quien lo veía desde su lado. Si lo escribía un comunicador, era la comunicación. Si lo escribía un comediante, no, era todo mérito de la comedia. Si era, ¿no? Si era un marquetero, era toda la estrategia o el creativo. Pero nada explicaba realmente cuál había sido el ecosistema de fenómenos que habían llevado a esto a comportarse de esa forma. Esa fue la primera vez que me pasó eso, pero ahí quedó, ¿no? Quedó como la pieza más premiada de mi carrera y probablemente de la historia de la publicidad, 5 Grand Prix a nivel mundial, una cosa de locos. Una locura fue así. Claro, y la segunda vez que me pasó con Asumare, ¿no? Donde aplicamos mucho de lo que habíamos aprendido en Perú, Nebraska, y fuimos como muy rigurosos, pero cuando salió el resultado pasó exactamente lo mismo. Entonces te quedas un poco marcando ocupado diciendo, ¿a qué le atribuimos este éxito, no? Y como te digo, la mayoría de cosas que uno lee son reduccionistas. Te dicen, no, es el fenómeno Carlos Alcántara, ¿no? Ujú, O es ujú. el fenómeno de la nostalgia, o es el fenómeno de algo, pero nada te explicaba
como te digo, ¿no? El ecosistema. Entonces sí fue una mezcla de querer explicar eso, eh, por un lado, por otro lado era la presión de que la gente me decía, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? Después de Asumare 1, Asumare 2, ahora Me imagino. tu proyecto personal, el artístico. Y yo decía, no me provoca hacer eso a mí, ¿qué hago, no? ¿Me entiendes? Entonces, como que fue como también seguir en mi camino de maduración hacia la ciencia y decir, oye, si mi lectura, si tengo estas ganas de saber por qué esto pasa, si no lo puedo explicar habiendo sido parte del equipo, y si al mismo tiempo toda mi lectura personal circula alrededor de Cialdini, de Ariel y de, Ujú. ¿no? de Thinking Fast and Slow, de Kahneman, no sé, Thaler, ¿por qué no aprovecho más bien y regreso a la universidad a mis 49 años, ¿no? Y fue eso básicamente lo que hice, ¿no? Y también aproveché de sacarme un clavo que toda la vida yo había ido a una universidad en Estados Unidos de arte, ¿no? De artes liberales, pero nunca había ido a un sitio como más académico, ¿no? Y también sentía que en la era del ROI, del retorno de la inversión, la publicidad tenía que girar la comunicación hacia procesos un poquito más robustos, más científicos y menos caja negra de talento, ¿no? Ujú. Entonces, todo eso Correcto. me llevó a buscar, digamos, ese otro conocimiento y pues lo he disfrutado muchísimo, ¿no? Y me he cuestionado por qué le llaman ciencias de la comunicación, porque Uy. no nos enseñaron ciencias para nada, ¿no? O sea, ¿no? Claro, la carrera es ciencias de la comunicación, pero no hay un método científico necesariamente. No se estudia el método científico para nada, ¿no? Y tienes tu bachiller en ciencias y es bien disputable si eso no es una ciencia, ¿no? Para que sea, yo pienso que tiene que ser medible. Ahora ya entiendo más de estadística, de diseño experimental y de todo lo que hace falta para poder decir A más B igual C, ¿no? Se requiere de mucho para poder llegar a eso. Claro, claro, no. A ver, creo que es justamente fascinante ese trayecto porque no es usual, como tú bien dices, ¿no? Normalmente la gente que está en artes, y quizás no tienes que ser un artista per se, un director de cine, o sea, nos pasa en el mundo del diseño, por ejemplo, yo conozco muchos chicas que son UX o son UIs y que se sienten más artistas, ¿no? Se sienten, no sé si estás muy familiarizado con esos roles, ¿no? Pero claro, entonces se sienten muy artistas, sienten de que su capacidad de producción depende más de su talento, como seguramente pasa en el cine también. Y como tú dijiste, o sea, ok, hicieron esas producciones con el talento, el ingenio que ustedes manejaron en ese momento, eh, pero pocos realmente se ponen a pensar y dicen, ok, no es sostenible quizás vivir de ese spark, ¿no? De esa inspiración de que, ok, se me viene la tercera producción, ¿cómo supero a su madre? ¿Cómo supero Perú Nebraska, ¿no? Y como que miren al costado hacia las ciencias y pensar en cómo puedo hacer que esto sea, que no dependa de mi inspiración, que dependa de un diseño, de un diagnóstico. Entonces, yendo ya, habiendo pasado por este mundo ya de la ciencia, habiendo hecho una maestría muy prestigiosa como el LSI y de seguro nada fácil, Mm. este, ¿qué has aprendido? ¿Qué traes ahora de regreso de explorar ese país de las ciencias, ¿no? ¿Cómo sientes que eso te puede aportar en lo que estás haciendo ahora? Mira, muchas cosas ya. Lo primero y lo más importante es es bien loco porque es contraintuitivo a mi primer plan. Yo lo que me lleva a esto, como te digo, es explicar con ciencia un fenómeno social, ¿no? Y Ujú. definitivamente sí siento que se puede. Y de hecho, la charla que tú escuchaste, que era Azumari, Perú, Nebraska, desde la perspectiva de las ciencias conductuales, es una manera de hacer un eh, ex post análisis de Correcto. por qué algo funcionó, ¿no? Sí. Eh, pero interesantemente mucha gente escucha la charla y quiere usarla ex ante, ¿no? Me dicen, oye, entonces yo puedo usar esto como una herramienta para diseñar. Y ahí es donde empezaron mis problemas, donde me di cuenta que, claro, yo había entrado para explicarlo, pero en el proceso lo que me ha terminado pasando a mí es que me he vuelto un defensor de la creatividad y de ese talento de Interesante. las personas que son los magos de nuestra industria, los magos de nuestra época, y que tienen algo que no todos tienen, ¿no es cierto? Que tienen la capacidad de agarrar estas grandes ideas y realmente llevarlas adelante, pero
que están muy, muy desvalorizados en el mundo de hoy, donde la tecnología y donde una serie de cosas está ganándoles la batalla de demostrar su importancia, de demostrar su valor. Y más bien lo que me ha pasado a mí es que he encontrado que se puede medir la importancia de la creatividad y la importancia de una buena idea y la importancia de ser saliente en un mundo pues saturado de mensajes de una manera nueva. Y ahorita estoy un poco en eso. O sea, ahorita es un mix. Entré para que la ciencia ayude a la comunicación y también he salido sintiendo o para que la ciencia ayude a la creatividad y he salido pensando que eso tiene que pasar, pero que también la creatividad tiene que ayudar a la ciencia, porque como te escuché decir cuando hablaste con una entrevistada anterior, los papers son un plomazo, ¿no? Y la información Sí, y la información es valiosísima. claro. Habría que ayudar a que esa información sea más fácil de digerir, que esté en una plataforma audiovisual con chapters donde puedes ver el abstract o alguna cosa rápida y hacer una especie de YouTube entretenido, divertido, simple, pero que esté lleno de verdades y peer reviewed y todo lo demás, ¿no? Correcto, correcto. Me encanta lo que dices, porque, a ver, yo personalmente soy una persona que, si tuviera que ubicarme en un continuo, ¿no? Entre ciencia y arte, creo que estoy del centro hacia el arte. O sea, coincido contigo en que la creatividad, el diseño y más aún la capacidad de comunicación puede ser tan importante como incluso el fondo. Finalmente nadie va a leer algo fascinante si es que no es atractivo. De hecho, me recuerda mucho, siempre lo comento, yo tuve una entrevista con Yukai, o bueno, no sé si fue una entrevista, una conversación que tuve con Yukai Cho, el autor de Actionable Gamification, donde él me decía que una vez, él no es un behavioral scientist, pero le encanta el tema, y me dijo que una vez estando en Estados Unidos, se metió a un congreso de Behavioral Science y dijo, esto va a ser una locura. O sea, es como que ese congreso va a ser increíble, porque si estos son como de los tíos que más saben sobre comportamiento humano, seguramente ese congreso va a ser increíble, ¿no? Además, bien hecho, ¿no? Y dice que fue y se pegó la aburrida de su vida. Pues eran un montón de tíos ahí hablando y hablando y hablando, discutiendo y debatiendo, aburridísimo, cero, nada, ¿no? Entonces, para él fue como interesante cómo estas personas que en teoría son las que más saben sobre cómo enganchar el comportamiento humano, sobre cómo nos motivamos, sobre cómo nos conectamos, no sabían organizar, no sabían comunicar, ¿no? Entonces, me parece bien Lógico. interesante lo que mencionas, pero me encanta que además enfatices en que, ok, ahora con toda la ciencia que tienes, como que te das cuenta de que no es que la ciencia se sobrepone a la creatividad y al arte, ¿no? No es como que la ciencia es mejor porque como que hay método, ¿no? Entonces, ¿qué retos estás encontrando en ese sentido? O sea, como que al momento tú dijiste, te entendí que saliste un ratito del arte a meterte en la ciencia para ver qué podías traer de vuelta y como que reforzar los procesos, no sé si llamarlos procesos, Sí, 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 sí. pero ¿qué retos estás encontrando? O sea, ¿cómo sientes que te va más allá del análisis, digamos, no postmortem, ¿no? Pero como que el Post. análisis posterior de un trabajo que hayas hecho? Mira, te cuento los retos y también las grandísimas oportunidades, ¿ya? Porque sí Buenísimo. soy un optimista empedernido, ¿ya? Los retos son enormes en este momento porque es información nueva, porque llega a una industria marketera, publicitaria, en un momento de gran cambio tecnológico, gran Claro. cambio de hábitos de consumo y un contexto en el cual pues, todas las herramientas digitales se están llevando un gran slice de la torta porque tienen esta capacidad de hackear tu atención a corto plazo y de demostrar que el clic fue hecho y que ahí está, ¿no? Claro. Pero lo que no tienen la capacidad de demostrar es que se está creando un vínculo creativo, positivo entre la marca y la audiencia, ¿no? Al menos no lo están logrando demostrar aún. Y siento que ese debería ser un KPI, ¿no? Debería haber un KPI que los marqueteros tengan de saber emocionalmente qué les está causando su comunicación al público. ¿Me dejo entender? Ujú. Sí. Y que sea, yo al menos me he vuelto muy defensor, ya te imaginas, ¿no? Para alguien que estudia esto del sistema 1, del sistema 2, me vuelvo muy defensor de las medidas reveladas y no de las declaradas, ¿no? Y Correcto. ahora con con toda esta proliferación de tecnologías como leer expresiones faciales y todo, pienso que se puede utilizar data
y expresiones faciales, conducción electrodermal, para definir una métrica de cuánto estamos llegando a las emociones del consumidor, ¿no? Ujú, Que eso ujú. es importantísimo, ¿no? Y que no está pasando. Entonces, ahí es donde yo veo una gran oportunidad. Los retos están ahí, ¿no? Son inmensos. Los retos son que el proceso en sí es inmensamente sesgado, ¿no? Incluso los ejecutivos que declaran estar, o sea, hay mucha evidencia científica que demuestra que los ejecutivos de marketing del mundo entero que declaran estar buscando creatividad, cuando la ven, no la prueban, porque están enormemente sesgados por una serie de factores, entre ellos, obviamente, el miedo a lo desconocido, Claro. Risk hay aversion, digamos, ¿no? el risk aversion, que es, imagínate, ¿no? Entonces, obviamente tenemos un problema ahí, y creo que la creatividad no ha sabido defenderse con argumentos más sólidos. Entonces pienso que ahí hay otra oportunidad, que es dejemos que los magos creen, ¿no es Ujú. cierto? Y cuando sale la idea, utilicemos la ciencia para apoyar esa idea y defenderla en un mundo que exige evidencia, ¿no? Pero donde podamos utilizar y decir, oye, mira, esto está apalancándose sobre estos efectos de la ciencia conductual y por ende es más interesante que esto otro, ¿no? Y es una manera más fácil también de desesgar a quienes toman decisiones para que se den cuenta que más bien aquello que no les genera riesgo o miedo, muy probablemente sea porque ya lo vieron y porque su competencia lo está haciendo y así no Claro. van a lograr saliencia, ¿no? Totalmente. Te apoyo completamente con ese argumento, ¿no? O sea, me pasa con mucha frecuencia que hay ejecutivos que te piden, ya sea como consultor o dentro de una empresa, que disrumpas, ¿no? Una idea innovadora. Luego la traes o propones algo que efectivamente es medio locón y te dicen, ya, pero ¿quién lo ha hecho antes? O qué evidencia tienes, ¿no? O sea, te piden evidencia y es como que no estás entendiendo. Es como que si esto es Claro. totalmente innovador, difícil mostrarte esa evidencia. Pero me parece bien interesante el approach porque mientras estabas comentando esto, inevitablemente estuve pensando en los genios antiguos del arte, ¿no? Llámese escultura, pintura, etcétera, ¿no? Ujú, En algún punto me puse a pensar, pensemos por ejemplo en un Leonardo da Vinci, ¿no? Una cosa por el estilo. ujú. O sea, recién me estoy dando cuenta que el arte y la ciencia no han estado tan alejados como quizás todo este tiempo hemos creído, ¿no es cierto? Es como No, que no, es muy parecido a la relación que ha habido entre la economía y la psicología, en la ¿no? psicología, Que claro, partieron juntas, se separaron un buen tiempo y se han vuelto a juntar. Y yo creo que la intersección es absolutamente inevitable, ¿no? O sea, por ahí, mm, por ahí viene el tema. Y no sé si construye sobre lo que tú estabas diciendo, pero hay factores sociológicos que se generan alrededor de las artes que se daban en la época que tú estás mencionando, en el Renacimiento. Había un concepto que a mí me fascina, ¿no? Y que se llama el concepto del fracasado magnífico. ¿Lo conoces? no, cuéntame por favor. Es maravilloso. Los grandes mecenas hacían banquetes y sentaban a la gente en círculos concéntricos alrededor de ellos, y tu proximidad a la familia reflejaba un poco tu importancia en la sociedad, ¿no? Entonces Ujú, dividían, visto desde arriba, en cuadrantes. Había un cuadrante que era, por ejemplo, de la iglesia, el otro era de los militares, el otro era de familia y el otro era de los artistas. Entonces, si tú eras uno de los grandes maestros, estabas sentado al lado de los Medici, ¿no? Estabas ahí, ¿no? ujú, Y tan importante como los maestros, había un espacio separado para los fracasados magníficos, que era para quienes planteaban cosas tan voladas, tan fuera de serie, pero que nadie entendía y que por ende eran fracasados, que bueno, lo que quedaba era decir, aplauso, este es el fracasado magnífico, sigue siendo magnífico, nadie lo entendió, probablemente está llegando un poco temprano, probablemente no lo claro, estamos entendiendo, pero tiene la misma importancia que el maestro. Mientras que el primer o segundo escultor de Leonardo, que lo único que hacía era terminarle las cosas, pertenecía al equipo, digamos, winner, pero no tenía ninguna importancia o originalidad, estaba sentado muy lejos, ¿no? Y yo creo que wow, eso, o sea, ese concepto hoy se ha perdido por completo, ¿no? claro, Y bueno, se habla mucho de que tenemos que fomentar el fracaso y todo, pero en la ujú, práctica no se sí, fomenta el fracaso, ¿no? Se totalmente. castiga, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Mira qué interesante. Este,
Ricardo, ¿tú crees, ahora hablando sobre este mismo tema, ¿no? O sea, siendo el arte y la ciencia, y solamente para enfatizar para los oyentes, cuando hablo de arte no quiero que alguien diga, no, pero yo no soy pintor. De nuevo, si tú diseñas experiencias, o sea, la gente que trabaja en CX, por ejemplo, que tiene que diseñar una experiencia, hay una suerte de arte ahí, porque estás creando emociones y lo que fuese. Entonces, a lo que voy con esto es, em, podría ser que hayan personas que digan, el diseño, el arte en general, tiene que ser libre, en el sentido de que tiene que nacer de tu inspiración, de tu feeling, de tu empatía, de tu conexión con la naturaleza y con el mundo, ¿no? Y como que traerle matemáticas, traerle ciencia, traerle método, puede, digamos, tergiversar o puede afectar esa naturalidad, esa espontaneidad, ¿no? Em, ¿tú cómo te sientes con eso ahora que tienes estos ambos lados? Es decir, ¿crees que dentro del proceso de creación es donde puede entrar alguno de los principios que has estado aprendiendo, uno de los métodos de diseño de experiencias o comportamientos que has ido viendo? ¿O crees que debería ser, en un momento te escuché que decías, claro, que venga la idea loca, ¿no? La idea creativa, y ya mediante la ciencia voy a validar si esta idea realmente funciona o no funciona, lo cual también es una muy buena aplicación de Behavioral Science. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Crees que puedes entrar en el proceso creativo utilizando herramientas de Behavioral Science o deberíamos quedarnos solamente para la evaluación? Mira, me parece una pregunta excelente, ¿ya? Y te digo lo que yo estoy sintiendo. Yo siento que no debe utilizarse como un creador de fórmulas, ¿ya? Ujú, Porque para que tengas una idea, en eso que yo presenté, utilicé este framework, este marco teórico que se llama Mindspace para ujú. explicar cuántas de esas se habían aplicado y hasta le aplica en Asumar y en Perú Nebraska y hasta le ponía un número sobre 9, ¿no? Porque son estos Claro, claro. 9 y no sé, pues a su madre tiene 7 sobre 9 y Perú Ujú, Nebraska también tiene 7 sobre 9. Entonces, inmediatamente cuando lo enseño eso en una universidad, levantan la mano los comunicadores y me dicen, ¿y cuántos deberíamos utilizar para que algo sea efectivo? Le digo, no, no, claro. yo estoy analizando algo que ya sucedió, pero no se puede utilizar como una fórmula del Claro. éxito. Yo creo que Ujú, nada bueno puede venir de eso, solamente van a venir refritos, cosas que están ujú. generadas, ¿no? Pero en lo que sí creo fuertemente, como te digo, me he vuelto un gran defensor de la creatividad de estas personas que nos rodean y que tienen esas habilidades, pero a quienes deberíamos informar previamente un poco y decirle, mira, por ejemplo, a quien sí creo que hay que informar es al estratega detrás del creativo, al planner, ¿no es cierto? En Ok. cuanto a, si hablamos de publicidad, hay que decirle, mire, mientras más información, un planner hasta podría ser un behavioral scientist. Y lo que dice ese planner es, a ver, donde está realmente la oportunidad acá es en necesito, eh, necesito quitarle a las personas, por ejemplo, si hablamos de educación, necesito Ujú, quitarles este sesgo al presente y proyectarlos al futuro. Entonces, ese tipo de información que está basada en ciencia puede ser transmitida al creativo y eso lo orienta a que realmente el artista cree, ¿no es cierto? Y que de se acuerdo. sienta a crear con más libertad. Y bueno, una vez que ha creado algo, se le puede decir, oye, se puede ajustar por aquí, por acá, porque sería más potente de esta manera y vamos avanzando juntos. Donde no creo que debería ser es, por ejemplo, utilizar un marco como Mindspace y decirle, bueno, acá me falta el efecto del mensajero, o sea que tienes que traer un mensajero, hay que meter un incentivo, tenemos que percutar una norma social, hay que ponerle priming y tiene que ser muy saliente. ¿Te das cuenta? Porque ahí lo que vamos a obtener es básicamente un Me Too de todo y justamente esa es la peor manera de aplicarlo, pienso yo. Y para responder tu pregunta es, sí creo que los diseñadores, los directores de fotografía, los directores de arte, tienen un pie puesto en el arte, pero lo que hacen no es 100% artístico, ¿no? Y creo que es muy importante que ellos comprendan que tiene grandes elementos artísticos, ¿no es cierto? Pero ellos son pues estos animales extraños que están entre una carrera y otra, ¿no? Claro. Y ahí tienen que ser muy hábiles en saber mover sus fichas de tal forma que por momentos operan dentro del mundo del arte o dentro de ese lenguaje, pero por momentos también tienen que tomar en cuenta la realidad y lo que sostiene su negocio, ¿no? Eso es lo que De yo opino. acuerdo. ¿No? No, Porque es muy distinto, disculpa que te interrumpa, pero es muy no, por favor. distinto al arte por el arte, en donde ahí sí
creo que lo que tiene que primar es justamente la expresión, la libertad, el dejar una evidencia de algo, es como una fotografía de algo que sucedía en algún momento, ¿no? Y ahí sí Exacto. tiene que haber libertad total. Pero en estas otras cosas sí creo que tenemos que aceptar que lo que hacemos no es arte, ¿no? Si hay un UX que cree que es artista, yo creo que hay que decirle, tienes un pie puesto en el arte, pero oye, Buenísimo. eres UX, ¿no? Me ha encantado eso último, creo que nunca lo había visto desde ese punto de vista, porque mira, ahorita que lo dices, claro, o sea, un artista, como tú dices, el arte por el arte no tiene objetivos, es simplemente una expresión, ¿no? Es cómo se siente el artista en ese momento y qué quiere transmitir. Pero cuando Y donde la tú, gente se jacta de decir los grandes artistas, los verdaderos, los que yo más disfruto, son aquellos que dicen, yo pensar en quien ve mi arte, no ¿no? Que se importa, joda, exacto, yo voy a crear, ¿no? exactamente, Y ese no es nuestro caso, al menos no es el mío para nada. Yo más bien claro, digo, ¿quién me está viendo? ¿Qué tengo que lograr? ¿Cuál es el cambio de exacto. comportamiento que tengo que percutar? ¿Y cómo lo voy a percutar? ¿Y cómo uso las herramientas que tengo a mi disposición para hacer eso? Justamente ese es el impasse que yo tengo para pasar a trabajos más artísticos, que es como que digo, no, yo necesito que me digan a quién hay que matar y cómo hay que matarlo, y ya yo me Ujú. encargo, ¿no? Me dejo entender. Sí, no, no, me queda claro. Y eso mismo que has dicho, el tema de, uno, fijación de objetivos, y dos, más aún cuando el objetivo es un objetivo de cambio de comportamiento, ¿no? Porque finalmente cuando haces, por ejemplo, Perú y Nebraska, hay un comportamiento de por medio, o sea, tú estás tratando de lograr que las personas vengan más a Perú, me imagino que ahí, bueno, pucha, sería un tema de conversación de por sí, ¿no? De entender cuáles ahí eran los objetivos de comportamiento de un spot Te como lo ese. cuento muy, muy brevemente. Por favor. Era muy interesante porque ahí lo que Jan Rúbica me estaba tratando de hacer era, el objetivo era, ese era el lanzamiento de la marca Perú para los peruanos. O sea, eso no era para que la gente venga, era para que los Ah, peruanos ok. nos sintamos orgullosos de nuestra marca Perú. Entonces, Interesante. súper interesante lo que deciden hacer, ¿no? Porque más bien decidimos irnos afuera. Es la primera vez que no se muestra Machu Picchu, no se muestra la Eso ciudad de mismo, Nazca, ¿no? claro. Y es una Cero colonización cliché. inversa. Claro, vamos a ir al país más poderoso del mundo y hacer una colonización inversa, darles a esos peruanos la posibilidad de ver qué chévere es ser peruano, ¿no? Entonces, una idea brillante, ¿no? Pero lo interesante de esa idea en particular es que cuando la analizas con Mindspace, Ujú. que lo tiene todo, tiene mensajeros, era puritos mensajeros, normas Puro sociales, mensajero. tiene priming, tiene ego, tiene afecto, es muy potente, ¿no? Pero nadie le dijo eso a Flavio Pantigoso y a Cristian Sánchez, o sea, ellos solos crearon esa idea, creían en ella porque están navegando en otro lugar, ¿no? Y ahí es Exacto, donde viene la genialidad no va a venir del laboratorio, el laboratorio está exacto. para, para ponerles el piso y las rocas que sostienen a los artistas, eso es lo que yo pido. Totalmente. Y hace sentido. O sea, yo creo que incluso si hubieran tenido herramientas como Mindspace, no iba a salir de ahí. No, Vamos, todos ahora conocemos Mindspace y nadie está haciendo cosas como las que salieron en ese momento porque son simplemente momentos de genialidad y coincido contigo. Y antes que se me fuera justamente una de las reflexiones que mientras te escucho, pues mi mente inevitablemente se va por varios lados. Este, entonces, claro, está el tema de diseñar con un objetivo. Me interesa cómo planteas eso, que eso te saca un poquito del arte per se, del arte puro, y es en donde entra esta idea de quizás apoyarte de otras herramientas, pero que son eso, son herramientas, no son fórmulas que si las sigues uno más dos más tres, tienes un resultado, ¿no? O sea, no es, coincido, no va por ese lado el uso de behavioral science. por totalmente. Y por otro lado, cada cosa es una disciplina diferente. Si tú miras a Sumare encendió la ira de los verdaderos cineastas porque Ujú. no les gustaba que la película fuera como era y que Claro, tuviera el éxito que tuvo. correcto. Y yo lo que pensaba mientras veía eso era, claro, pero es como es para que tenga el éxito que tuvo, ¿no? O sea, yo lo que hago siempre es poner al servicio del objetivo todos los elementos de comunicación, todos los elementos del lenguaje cinematográfico, de la preproducción y de todo, eh,
y no tengo un estilo marcado. Mi estilo está puesto al servicio de lo que se necesita en esa idea, ¿no? Entonces, Interesante. eso no es arte, pues eso es estrategia, eso es comunicación, es otra cosa, ¿no? Buenísimo. Sí, sí, sí. De verdad, insisto en que nunca lo había visto desde ese punto de vista, ¿no? O sea, como que incluso una película como A su madre, que podríamos llamar no sé si existe o formalmente, pero una especie de rubro más de corte comercial, en Lo es. donde tu idea, claro, si lo comparas con, no sé, La teta asustada o Lógico. Madeinusa y películas, digamos, de un corte más de expresión y de la situación y de crisis, pero no, o sea, y finalmente creo que entendiste lo que el público también quería ver, ¿no? Era un espacio totalmente diferente, emocional, que otros tipos de películas más artísticas, entre comillas, habían estado Totalmente. tratando de exponer, ¿no? ¿Crees que por ahí va, para no meterme demasiado en el tema, ¿no? Pero ¿crees que por ahí va un poco tu idea? Sí, totalmente. O sea, lo que nosotros no es ningún secreto. Miguel Valladares, yo, Carlos Alcántara, íbamos a tocar puertas porque era una película que sería financiada con dinero de auspiciadores, creando un Ujú. branded content. Era un contenido brandeado que parecía una Correcto, película, ¿no? correcto. Pero, este, pero el objetivo que teníamos, el número uno, oye, estamos tratando de que Perú tenga un tipo de cine que pueda luchar contra los tanques hollywoodenses que vienen y nos llenan el año y Exacto. no nos permiten tener un cine. Estamos tratando de crear una industria cinematográfica que tenga estos golpazos, porque Ujú. teniendo estos golpazos va a haber más espacio para pelis independientes, para otras cosas, y así se planteó. O sea, el objetivo era ese. Yo he entrado a solucionar, digamos, a diseñar para ese objetivo. No he entrado a diseñar una película que queríamos que performe bien, digamos, en un festival de cine, donde ese Correcto. es otro diseño totalmente diferente, ¿no? Buenísimo. No, no, fascinante. De verdad me gustó mucho escuchar eso. Y ya me acordaba de una cosa que estaba pensando mientras escuchaba y seguimos en este mundo entre la ciencia y el arte, ¿no? Y es que, por ejemplo, vamos, yo también creo que cuando contaba su historia personal, yo recuerdo mucho, yo estudié en la Católica, estudié psicología, pero quizás la viví desde un punto de vista como contrario, en el sentido de yo casi dejo la facultad de psicología por estudiar comunicación audiovisual, porque me Bien. encantaba, me encanta el formato, me encanta la forma de narrar y demás. El guión en general siempre me atrajo mucho, pero de lo que recuerdo cuando aprendía algo, me metía a las clases, me acuerdo que me metía a los cursos, incluso así de libre. Y claro, si bien un fotógrafo, ¿no? Llámese, ya sea de cine o fotografía still, si bien tú puedes querer guiarte en tu inspiración, en los cursos y en tu formación te enseñan composición, te enseñan matemáticas básicamente sobre qué elementos debería tener y cómo deberías componer ya sea una fotografía o cómo deberías utilizar la cámara para comunicar lo que quieres comunicar. Es decir, hay técnica, no sé si llamarlo ciencia, pero hay un método, en cualquier caso, que uno tiene que más o menos seguir para hacer las cosas de una manera adecuada y estéticamente correcta. Entonces, creo que algo por el estilo como que me resuena cuando pienso en diseño de comportamientos, ¿no? Es como que sí, tú puedes tener un montón de ideas sobre cómo debería ser la experiencia del cliente, cómo debería ser la experiencia de alguien que va a hacer algo, una plataforma digital, lo que fuese, pero puedes apoyarte de ciertas normas, ciertas guías que te pueden ayudar a que te ordene, pero que eso no signifique que tiene que ser una fórmula y que si tú haces la fórmula, como quizás te estaban diciendo en las universidades, si yo sigo Mindspace, entonces tengo garantizado el éxito. No, o sea, porque sigues con un pie en el arte de que, ok, tienes que también usar tu criterio para estar seguro de que estos Y funcionen. no te escapas del talento. Mm, La gente talentosa va a ser talentosa en el diseño conductual, va a ser talentosa a la hora de hacer una película, va a ser talentosa a la hora de tomar la fotografía, y la gente que no lo es, no lo va a hacer. ¿Te das cuenta? Es lo que siempre claro, se habla, ¿no? De los Messi versus los cristianos, los que se hacen en el gimnasio claro. o los otros, ¿no? Pero hay cristianos, o sea, hay Messis entre nosotros y hay que Mm, ayudarlos porque en el mundo de hoy están perdiendo su importancia. Y son realmente los capos que si tú los llegas a informar con esta información, son los que finalmente sacan ese pez dorado de no sé dónde, porque claro. realmente, y eso es lo que tenemos que apoyar dentro de todas nuestras diferentes industrias, ayudando a los artistas, ayudando a los creativos, ayudando a tener talento creativo dentro de un laboratorio de behavioral science, porque todavía eh,
yo estoy haciendo docencia sobre política pública y utilizar Ujú, ciencias conductuales. Y la falta o sea, hay mucha falta o gente que se autodefine como falta de talento. No, no, yo no soy ujú, creativo para esas cosas. claro. Y Ujú, justamente lo que necesitamos es más talento creativo para tener mejores políticas públicas, ¿no? Que sean más efectivas, que la gente las asuma con gran pasión, con mucha alegría, porque al ser un plomazo, son un plomazo siempre. Nadie quiere, claro. ¿no? Claro, claro. Buenísimo, Ricardo. Ricardo, como para irnos acercando al cierre me da mucha pena, pero la Pero verdad que tendría para se me ha rato. pasado volando, se me ha pasado Sí, a mí volando. también, volando de verdad, porque de verdad que es fascinante este tema. Nunca en el programa hemos hablado sobre esta dicotomía arte-ciencia. ¿Qué podrías recomendarle a alguien, de nuevo, a alguien que le acabas de revelar a un UX, que no es un artista, ¿no? O sea, como que claro, porque finalmente trabajas bajo un objetivo y tu talento, tu creatividad, tu ingenio no puede volar libre, tiene que volar dirigiéndose hacia un lugar que un cliente o tu empresa te ha puesto ese norte, ¿no? Entonces, tú siendo un artista que no solamente te has acostumbrado, sino que entiendo que has disfrutado de este aplicación de tu talento enrumbado a un objetivo, ¿qué podrías recomendarles a estos perfiles? Que ya sea algunos que estén escuchando quizás sean dentro del mundo del cine, pero lo más probable es que muchos estén dentro del mundo de nuevo del diseño de experiencias, diseño de plataformas. Entonces, ¿qué experiencias de lo que tú has aprendido a tus 49 años, te entendí que decías, a Sí, tus en esa 49, época, ya tengo 51. a tus 51 años? Entonces, con esa vasta sabiduría, ¿qué podrías compartir sobre, qué tips les podrías decir para que se les haga un poco más simple que quizás tú te hubieras querido compartir a tus 28 o 29 años? Mira, probablemente en ese punto específico es que em, se están trazando demasiadas líneas en la arena, ¿no? Y que tú dices, ok, de acá para acá es otro tipo de gente. Ujú, Entonces, la gente que está, por ejemplo, en publicidad, quienes filmamos las ideas, trazamos una línea y decimos de acá para acá son los creativos. Los creativos trazan una línea y dicen de acá para acá son el cliente, no sé qué, ujú, y todos tienen una idea muy clara de cómo es cada uno. Los clientes dicen, ya ustedes, no sé, fúmense algo y inventen una solución para esto. O sea, asumen que esa es la forma como se generan las conexiones contraintuitivas que ellos generan, ¿no es cierto? ujú, Mientras que los creativos asumen que ellos son unos súper cuadrados que no van a poder entender nada. Y todo el mundo ya tiene aprendido el papel del otro y por eso es que no avanzamos, porque nadie está dispuesto a aprender un poco más. Yo creo que sí, o sea, lo que yo más estimo es que debería haber mucho más colaboración y decir lo que te decía hace un rato. Partamos de la premisa de que hemos pescado un pez dorado, tenemos una idea extraordinaria. Mientras más extraordinaria sea esta idea y mientras más potencial tiene de ser un UX diferente, potente, de ser una idea transgresora que pueda ser la más premiada en la historia de la publicidad peruana, de ser la película más exitosa de todos los tiempos, de ser lo que tú quieras, pongámosle el nombre que sea, el producto revolucionario, mientras más cerca esté de eso, más inseguridad le va a generar a todos, ¿me dejo entender? Porque claro. justamente no es un cambio incremental sobre lo que hicimos el año pasado, sino que es realmente una pensada fuera del cuadrado. Entonces, la única forma que se va a poder llevar adelante es trabajando juntos de cerca y tratando de partir de la premisa que sea, ok, vamos a proteger el pescado dorado. ¿Cómo podemos sustentar la importancia o la efectividad de este camino con ciencia, por ejemplo? Ah, ok, vamos a analizarlo usando Mindspace para en la presentación decir, mira, ahí está este marco teórico que se llama Mindspace y esta idea está apalancada sobre tantas de estos efectos. La estamos usando posterior a la creación de la idea, pero lo estamos usando para que el cliente se sienta seguro, para que la pueda probar, para que la pueda desarrollar como debe estar desarrollada. De lo contrario, si seguimos todos separados, alucinándonos mutuamente,
va a seguir pasando lo que está pasando, que es que mira la televisión, ¿no? Las ideas están cada vez más pobres, Sí, la creatividad está sistemáticamente subvalorada, todos los días se subestima cuánto tiempo, dinero y esfuerzo le requiere a cualquier equipo de UX o a cualquier equipo de diseño o a cualquier equipo de arte desarrollar algo, me dejo entender. Y es por eso, totalmente, ¿no? totalmente. Nada, Ricardo, de verdad que, ¿qué más se te puede pedir? En realidad, súper buenas palabras, me has dejado pensando y creo que voy a tener mucho para pensar el resto del día. Hay muchas cosas diferentes de las que yo mismo no me había estado planteando sobre cómo es que miramos diseño en las empresas y quitarnos ese velo. Quiero enfatizar eso que dijiste, ¿no? Quitarnos ese velo de que no somos artistas versus empresarios, ¿no? Sino es un solo equipo que tenemos que lograr un objetivo, cada uno con diferentes talentos y habilidades, pero me hace mucho sentido cuando dices este tema de que, claro, en las empresas es como que ya que UX haga lo suyo y luego las empresas ven qué hacen con eso y los de UX dicen, no, pero luego ustedes hacen lo que les da la gana con mi creación. Y es como que no es un tema de yo creativo, lo creo y haz lo que yo te digo y viceversa, ¿no? Entonces, Claro, bien interesante. pero Rory Sutherland dice algo muy interesante en su última charla. Estuve justo en Cannes y habló, y está dando esta charla en varios sitios, donde dice, oye, yo creo que tenemos todo esto al revés, ¿no? Porque, claro, como que trae a la mesa unos datos muy importantes que son los tipos de personalidad hacen que te vaya mejor o peor del mundo corporativo, ¿no es cierto? Y la gente que es más cerrada a las nuevas experiencias, Ujú. es más alto en responsabilidad, en compromiso, en estas cosas, son las personas que finalmente se premian dentro de las estructuras corporativas y terminan siendo siempre los decision makers. Son muy fuertes en un montón de cosas, pero son bastante débiles en creatividad, pero siempre, inevitablemente, son ellos los decision makers. Y también está ampliamente documentado que las personas de corte más creativo terminan siendo subvaloradas en las estructuras corporativas. Entonces, si no empezamos a mirar esto más psicológicamente, Mm. esto se va a seguir dando, porque los decision makers siempre son cerrados a la nueva experiencia. Quien cuida dinero lo cuida justamente del riesgo, ¿no? Claro, claro que sí. Claro que sí. Muy interesante, Ricardo. De verdad que te agradezco muchísimo el espacio, las reflexiones. En realidad ha sido un lujo realmente poder tenerte en el programa. Y de nuevo, felicitaciones por todo lo que has venido haciendo, por tu logro hace ya un tiempo de convertirte en un behavioral scientist. Y estoy muy ilusionado con ver qué ir a ver mañana más tarde de tus manos. Siempre, pues, nada, primando este tema de un pie en el arte, un pie en la ciencia, pero ninguno más importante que el otro, ¿no? Sí, Entonces, totalmente, totalmente. mil gracias, Ricardo. Ojalá que tengamos más conversaciones como esta, porque de verdad siento que se me han quedado muchas cosas ahí en la cabeza que me encantaría seguir conversando contigo. Me encanta. Muchísimas gracias por la invitación. Yo pensé que íbamos a hablar estoy tratando de crear una cosa que se llama Behavioral Communications, o sea, comunicación conductual, y hacia eso creo que vamos, pero ya habrá otra oportunidad de hablar sobre eso. Te mando un abrazo Entonces y voy a gracias. aprovechar en sacar un compromiso contigo en grabar un episodio más, porque sí, efectivamente yo tenía ahí apuntado que quería entrar al tema de Behavioral Communications, así que quiero darle el respeto que creo que merece el término para tener un espacio solamente para hablar de eso, así que te voy a escribir ahorita pronto para que ya quedara en otra grabación, porque sí me interesa mucho ver cómo eso sale. Solamente que creo que hay tantas cosas que podríamos hablar contigo que se pasa volando. Pero mira, te prometo que vamos a coordinar para una siguiente, porque sí es un término que me parece bien fascinante. Sí, buenas. Muchísimas gracias Perfecto. por la invitación. Un gusto poder hablar contigo. Igual, Ricardo, mil gracias. Bien, en realidad ha sido, para mí un viaje increíble este episodio. Espero que todos y todas también lo hayan disfrutado. Y les voy a dejar unos links que también le voy a pedir a Ricardo que me comparta sus redes y cualquier link para que puedan entrar en contacto con él si lo desean. Pero especialmente hemos hablado tanto de Perú Nebraska, este spot, y de A su madre como películas peruanas. Seguramente nuestros seguidores internacionales quizás no lo han visto. Les voy a poner los links para que puedan visualizar. Ahí le pido también a Ricardo. Yo me imagino estar en YouTube, ahora los busco.
para que puedan ver a qué es de qué estamos hablando y por qué fue tan exitoso. Así que sin más, en realidad, mil gracias por acompañarme en un episodio más. De verdad no es broma cuando dije que vamos a tener voy a invitar a Ricardo a un siguiente episodio porque sí quiero hablar sobre estos temas de Behavioral Communications. Es un proyecto en el que él ha venido trabajando y que creo que es lo que más importa en episodios, en programas como este, es hablar acerca de lo que estamos haciendo, creando para el mundo, desde, en este caso, nuestro conocimiento de los comportamientos humanos, de la ciencia del comportamiento. Así que estén atentos para este siguiente episodio que ya se vendrá seguramente muy pronto. Hasta entonces, no se olviden de suscribirse al canal, darle like a este episodio si les gustó. Me ayuda bastante con los algoritmos. Ya saben ustedes cómo son los dioses del algoritmo en YouTube. Y busca más videos. Tenemos un montón de entrevistas con personas súper interesantes, con experiencias muy diversas. Así que nada, los dejo para que busquen un poquito y nos vemos en un siguiente episodio de En Vivo desde Behavioral Peace.